Muy buenas tardes, bendito sea Dios por otra excelente oportunidad de seguir creciendo en la bendita palabra de Dios. Hoy, como todos los sábados, nos hemos estado reuniendo día con día en los sábados por la tarde para seguir creciendo juntos. Desde hace un año en Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios, con nuestro último tema de esta serie titulada Que no te gane la amargura. Cómo evitar las actitudes tóxicas en nuestra vida. Y como habíamos anunciado con nuestro tema del día de hoy, ¿cuál es el comportamiento adecuado que nos ha pedido Dios? ¿Cómo llevar a cabo una buena convivencia con los demás? Tema en el que desarrollaremos este conocimiento de la palabra del Señor, en donde Dios nos enseña de qué manera tener paciencia y benignidad con las personas. Son tareas no fáciles, pero sin embargo tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que eso es lo que Dios nos ha proporcionado como parte de un paquete de salvación para que podamos cumplir con esos mandamientos. Asimismo, conoceremos también lo que es la vocación en la que hemos sido llamados en Cristo. Y lo más importante, cómo nos mira Dios a nosotros. ¿Cuál es la opinión que Dios tiene de todos y cada uno de nosotros? Mis hermanos, esto es muy edificante. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para sus vidas. De modo es que póngase cómoda, póngase cómodo y vamos a disfrutar de esta bendita palabra de Dios, esta rica en promesas, rica en benignidad a nuestras vidas, rica en consejos, en exhortación, porque en este consejo se cumple el propósito de la palabra de Dios, de enseñarnos, edificarnos, exhortarnos y consolarnos, darnos esperanza. Así es que sin tanto preámbulo, comenzamos en este momento. El mes de septiembre comúnmente lo conocemos los cristianos como el mes de la Biblia. Es el mes de la palabra de Dios. Yo, en mi opinión muy personal, procuro no utilizar la palabra Biblia, sino utilizar la palabra de Dios, porque para mí es mucho más. La palabra Biblia significa una recopilación de libros. Ese es el significado. Pero para mí es mucho más que una recopilación de libros. Para mí es la palabra que salió de la boca de Dios. Es la palabra que expresa perfectamente la voluntad de Dios. Yo, en lo personal, amo mucho esta palabra. Y por eso les digo, este es el momento para gozarnos con este alimento. Porque nosotros, cuando nacemos de nuevo, fíjense bien, cuando nacemos de nuevo, que nuestro espíritu estaba muerto en nuestro ser. Estaba muerto, ¿por qué razón? Porque en el primer hombre y la primer mujer que hizo Dios, ahí en el huerto de este lugar que se llama Edén, Dios les concedió toda la abundancia que podía haber y que necesitamos todos los días. Dios les concedió una salud maravillosa. Dios les concedió un clima estupendo donde no tendrían que tener ningún tipo de dificultad, ni dolencia, ni tantas cosas que conocemos el día de hoy. Les dio todo, pero también les dio una ley con un solo artículo. De todo puedes consumir y puedes comer de todo lo que hay en esta creación, dijo el Señor, pero más un solo artículo. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Este era el único artículo de la ley de Dios. Y ese único artículo fue quebrantado. Y a consecuencia vino la condenación a todo lo que nosotros conocemos y que no quisiéramos que hubiera, porque la sentimos en nuestro propio cuerpo. Amén. Las dolencias,
la enfermedad y tantas cosas, pero sobre todo la muerte. La muerte también es parte de esa condenación. Nosotros, el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó en una individualidad triple, lo puedo decir así. Somos trinos a la semejanza de Dios. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. El cuerpo lo conocemos, es nuestra estructura física. Yo le llamo el estuche que tenemos, que también a su vez este estuche tiene a nuestra alma, que es la mente con la que pensamos, la mente con la que tenemos memoria, la mente con la que aprendemos tantas cosas y que tenemos experiencias emocionales, experiencias, ¿cómo les puedo decir? Desde la infancia, sí, grandes emociones, muy agradables, otras muy desagradables también. Todo esto permanece en nuestra memoria, en nuestra mente. La mente es nuestra alma, de acuerdo a la palabra de Dios. No quisiera abundar tanto en esto porque nos vamos a prolongar como 4 horas de la prédica, pero quiero decirles esto: dentro de nuestro cuerpo está nuestra alma, que es la mente con la que aprendemos tantas cosas, pero también nuestro espíritu también está dentro. Cuando una persona no conoce a Dios, como yo antes no lo conocía también, mi espíritu estaba muerto. Y yo, cuando ejemplifico esto, generalmente me refiero yo a un granito de frijol. Un grano de frijol que las mujeres lo saben mucho más. Nosotros también, los hombres, lo sabemos, porque vemos una bolsa de frijol, puede durar ahí en la alacena guardada semanas. Tal vez puede durar una bolsa de frijol meses, o tal vez puede durar años. Tal vez, si se nos olvidó en la alacena, a lo mejor 10 años o 20 años nos cambiamos de casa y decimos: ay, esta bolsa de frijol la compré hace como 20 años y mira, ya apareció. Pero los frijoles están ahí como una piedra, no pasa nada, están como muertos estos frijolitos, esos granos de frijol. Y así nuestro espíritu permaneció por mucho tiempo en nosotros, muerto como una piedra. Pero ¿qué sucedió con este grano de frijol que estaba ahí como una piedra muerta por tantos años? Si como en la escuelita a los niños les dicen: oye, trae un grano de frijol y ponlo en un vaso, ponle algodones, mete el granito de frijol y ponle agua y vas a ver lo que va a suceder. Y ese granito de frijol que estaba ahí muerto como piedra, al ponerle agua, empiezan a servir. Así es nosotros cuando nuestro espíritu estaba completamente muerto, y cuando vino el Espíritu Santo a poner agua viva en nuestro ser, entonces empezó a nacer la vida, el nuevo hombre, la nueva persona que hay en nosotros. ¿Se dan cuenta esas 3 partes que tiene nuestro cuerpo, nuestro ser? Nosotros, como cristianos, ahora, con este nuevo ser, este nuevo hombre o esta nueva mujer que hay dentro de cada uno de nosotros, tenemos que venir a traer lo que se alimente de las cosas de Dios, porque solamente el alimento de Dios puede fortalecer a esta persona interior y crecer, y que, como Víctor bien señalaba, era un granito de trigo, pero tuvo que ser sembrado, ser sepultado bajo tierra, y entonces nació una planta y crecieron muchos frutos. Eso es el camino del Señor en nuestra vida, mis hermanos. Créanme, se puede decir un preámbulo muy grande para simplemente poder decirles: hoy es el día en que traemos a nuestro espíritu a alimentarse de algo muy valioso y muy nutritivo para nuestro ser interior, que es la bendita palabra de Dios. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Se gozan de decir: ahora sí, mi hombre interior se va a alimentar de esta palabra preciosa? Amén. Esto es lo maravilloso que venimos a hacer cuando venimos a un estudio o venimos a una predicación, venimos a recibir de la palabra del Señor. Gloria a Dios, porque hace unos momentos vinimos a darle una ofrenda de alabanza al Señor, y nos gozamos con esta alabanza preciosa de los jóvenes. Y yo no sé usted, pero yo en mi interior, yo
yo me gocé mucho y levantaba mis manos y en agradecimiento a Dios por todo esto, ¿no? Hubo la oportunidad también de participar de la cena y hubo la oportunidad de dar la ofrenda que Dios puso en el corazón de cada uno de ustedes, amén. Pero fíjense qué retribución tan hermosa que el Señor nos da su alimento espiritual. Y esto es lo que tenemos el día de hoy aquí, palabra para la familia de Cristo. Ustedes y yo somos familia de Cristo, amén. Somos una familia todos. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Voy a tomar solamente esos dos versículos para hablar esta palabra que puso Dios en mi corazón para el día de hoy, mis hermanos. Pero vamos a tratar de analizarla y de desglosarla y de disfrutar lo que el Señor nos está enseñando en esta palabra. Dice Efesios 4, 1 y 2, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Quisiera hablar de esta palabra. En primer lugar, tratando de extraer estos términos tan sabios que nos está dando el Señor como consejo a cada uno de nosotros. Consejo que yo les voy a decir plenamente después de haber conocido al Señor Jesús, cuando el Señor me trajo revelación de esta palabra, que fue yo les puedo decir, hace aproximadamente 15 años que la tengo muy presente todos los días. Se puede decir, la vivo todos los días en todo lugar que me encuentro. Esta palabra yo le he encontrado una aplicación, les voy a decir, en el matrimonio. Le he encontrado aplicación a esta palabra a nuestra relación entre hermanos en la carne. He encontrado aplicación de padres a hijos, de hijos a padres. He encontrado también relación entre compañeros de trabajo, entre los vecinos. Tiene muchísima aplicación en nuestra vida y ahorita se van a dar cuenta por qué. En primer lugar, algo que rescatamos de aquí es que nos dice el Señor, dice: os ruego que andéis como es digno. Digno es una palabra que tenemos que comprenderla bien. En primer lugar, si el Señor nos está diciendo dignos de la vocación con que fuisteis llamados, quiere decir que está hablando de una dignidad cristiana. El Señor nos está llamando a tener una dignidad cristiana. ¿Y en qué consiste esa dignidad cristiana? Mis hermanos, ¿cómo la vamos a aplicar con nuestro semejante? ¿Cómo la vamos a aplicar con la esposa, con el esposo? ¿Cómo la vamos a aplicar con el hijo, con la hija, los que son hijos? ¿Cómo la vamos a aplicar con nuestros padres, con los compañeros en la universidad, en donde quiera que nos desenvolvemos, en el trabajo? ¿Cómo la vamos a aplicar esa dignidad cristiana, mis hermanos? Y aquí nos dice en el versículo 2 esa clave. Yo por aquí, mientras estaba mencionando, estaba señalando, hay 5 términos, 5 palabras que el Señor nos está dando como consejo el día de hoy. Dice el versículo 2, ¿cuál es el llamado que tenemos? Dice: con toda humildad. Primer palabra que encontramos ahí, con toda humildad. Y podemos hablar y decir durante toda una hora lo que es la humildad y tantos versículos bíblicos, pero quisiera que nos vayamos a lo práctico en este momento, porque el tiempo es corto, ¿verdad? En esta hora. Pero para tratar de comprender la humildad, vámonos al lado contrario. ¿Cuál es la palabra opuesta a la humildad? La soberbia, el orgullo. ¿Les parece bien? Es lo contrario a la humildad, ¿sí? Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos una actitud ante las demás personas, ante el esposo, ante la esposa, ante los hijos, ante los padres, ante los compañeros de escuela, de universidad, ante los compañeros de trabajo, ante los vecinos, ante cualquier persona, que tengamos una actitud que esté ausente de soberbia y que esté ausente
¿cuál era la otra que mencionaba? El orgullo, fuera de toda esa actitud que se enaltece a sí mismo la persona. Amén. Esto es una actitud humilde, lo que quiere el Señor que tengamos ante nuestro prójimo, sobre todo ante la persona que tenemos más cerquita de nosotros, hermanos, ante la persona que tenemos más cerquita de nosotros, porque ahí es donde las pruebas tienen que ser palpables completamente. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Cuál es la otra palabra que rescata, que nos enseña este sabio consejo? Con toda humildad, decía, y mansedumbre. Wow, otra palabra. Aleluya. Se está poniendo un poquito más, un grado un poco más alto de dificultad para poder comprenderla en sentido práctico. ¿Cuál es lo opuesto a la mansedumbre? La agresividad, ¿verdad? El ser ríspidos, el ser toscos, el ser, ofensivos, hostiles. Esto es completamente lo opuesto a ser con actitud mansedumbre, es decir, ser mansos. Dice el Señor en su palabra que debemos ser mansos y humildes de corazón, porque tenemos un Dios que nos ha demostrado cuando Él estaba siendo ofendido, cuando Él estaba siendo acusado, cuando Él estaba siendo ultrajado. Fíjense cómo describe los evangelios, cómo inclusive hasta le cubrieron la cara, no sé, con algún manto, con lo que sea, pero así cubierta la cara, le golpeaban, dice, con una caña, o sea, con un palo le golpeaban la cara y le decían: a ver, adivina, si es cierto que eres Dios, adivina quién te golpeó. Le escupían la cara, le hicieron tantas humillaciones, pero Él se mantuvo con mansedumbre, manso. Nosotros, mis hermanos, tiene un grado más de dificultad, pero ser mansos no es sencillo. Sin embargo, vamos a ver cómo nos ayuda Dios. Vamos a ver, porque Él nos da el Espíritu Santo para que nos dé templanza precisamente. Amén. Entonces la mansedumbre es otra virtud, otra dignidad que quiere el Señor de parte de nosotros. Entonces, por medio de la mansedumbre vamos a conducirnos con las personas que tenemos a nuestro lado. Amén. Este es otro de los mandamientos que nos da el Señor en esta palabra. Y nos sigue enseñando, por si acaso creemos que está muy sencillo, vamos por otro término. Dice, con toda humildad, ya lo decíamos, mansedumbre, soportándoos. ¿Qué quiere decir soportándose? Soportándose, esto implica una palabra muy importante: tolerancia. Tolerancia. ¿Qué es tener tolerancia? Bueno, si nos vamos al sentido práctico, vamos a ver lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto de la tolerancia? Ser intolerante, ¿verdad? Lo dice. Cualquier persona, es muy sencillo ser intolerante. Tan fácil como decir: no tengo tiempo para discutir, no tengo tiempo para explicar, no tengo tiempo para soportar a nadie, no tengo tiempo para esto, y yo quiero las cosas ahorita, pero ya, ¿verdad? ¿Y qué es también la intolerancia? El que podamos decir: no soporta a esta persona con el carácter que tiene, o no soporto esta persona con el poco aseo que tiene. Inclusive se pueden dar cuenta cómo algunas veces, si vamos en un transporte público, pues tenemos que ser tolerantes con muchas otras personas también, tolerantes con muchas actitudes de otras personas, tolerantes con el modo de pensar de otras personas, tolerantes con la poca paciencia que tengan otras personas, tolerantes con la poca humildad que tengan otras personas. ¿Se dan cuenta que en nosotros debe caber esa prudencia que nos está pidiendo el Señor? Porque la dignidad cristiana que nos está pidiendo el Señor es que tengamos una dignidad completamente diferente a la dignidad del mundo. Porque la dignidad del mundo es totalmente opuesta a esta dignidad que nos está pidiendo el Señor. La dignidad del mundo viene siendo, para una persona que no conoce a Dios, la dignidad significa tener muchas posesiones, riquezas, carro del año, una gran mansión donde vive, una gran posición en el trabajo,
un gran salario que les ayude a resolver tantas cosas, un gran negocio que les dé grandes utilidades y ganancias, y que todo lo tenga resuelto, y por lo tanto se sienta superior a muchas otras personas, y por lo tanto se sienta no necesita de la humildad, sino ser orgulloso y ser vanidoso o vanidosa, ¿verdad? La persona. Mansedumbre no la necesita, porque esa persona tiene la autoridad y tiene la dignidad suficiente como para no dejarse humillar de parte de otros. Entonces, a nosotros el Señor nos pide tolerancia ante todas las personas del mundo que caminan todavía hasta este día sin Dios, y que su concepto es completamente diferente a lo que el Señor nos está enseñando aquí. Nos sorprende el Señor como muchas veces la sencillez, o más bien el grado de éxito que pide en nuestra vida pareciera ser todo lo contrario, pero al contrario, es un éxito a la manera de Dios, y es lo que estamos nosotros aprendiendo. Tenemos que tener tolerancia. Y la otra palabra que nos está pidiendo el Señor, todavía más difícil que estas otras, dice, número 1 decía humildad, número 2 con mansedumbre, la tercera decía soportándose con tolerancia, y la cuarta, todavía más difícil, con paciencia. Dice, paciencia es la número 4. Bendito sea Dios. Me acuerdo los primeros años en que yo era cristiano, le decía a un hermano, yo no estoy conforme con esa palabra, ¿verdad? Pero decía, a Dios no le pidas paciencia porque te va a poner pruebas bien difíciles. ¿Saben qué? Al Señor le tenemos que pedir que nos dé paciencia, amén, que nos dé paciencia. ¿Y qué viene siendo la paciencia en nosotros? Bueno, vámonos nuevamente al sentido práctico. ¿Qué es lo contrario de la paciencia? Ser impacientes, ¿verdad? Ser impacientes, todo tiene que estar rápido, todo tiene que estar resuelto. Yo elegí una carrera y yo ya quiero terminarla para ya estar del otro lado ganando mucho dinero y teniendo todo el mundo bajo mis pies y resolver todo, amén. Yo ya quisiera tener resueltas todas las cosas, y es más, a las demás personas no les podemos tener paciencia. Este es algo importante, mis hermanos. La paciencia es un término muy difícil para poder aplicarlo a nuestra vida, pero nuevamente el Espíritu Santo es el que está aquí en nuestro interior para ayudarnos a darnos fuerza a lo que nosotros no podemos tener fuerza, para darnos seguridad a lo que nosotros no podemos tener seguridad, para darnos sabiduría a lo que nosotros no podemos tener sabiduría. La paciencia es otra virtud, es otra vocación que nos está poniendo el Señor, otra dignidad que nos está pidiendo el Señor. ¿Eres paciente con tu esposa, con tu esposo? ¿Eres paciente con tu hijo, con tu hija? ¿Eres paciente con tus padres? ¿Eres paciente con tu jefe en el trabajo, con tus maestros en la universidad? ¿Eres paciente con tus vecinos? ¿Los toleras, los soportas? Aunque sea domingo en la noche y tienen su fiesta y ponen su música a alto volumen y tú no puedes dormir porque el lunes vas a ir a trabajar y ellos no sabemos si van a ir a trabajar o no, pero eres paciente con todos. El Señor nos pide paciencia, así como Él está teniendo paciencia con nosotros y que nos soporta aún la actitud que tengamos nosotros. Entonces, de esa misma manera también el Señor nos pide paciencia en nuestra vida. Mis hermanos, finalmente dice, bueno, repitiendo, Dios nos pide con toda humildad y mansedumbre, soportándose, que es paciencia, tolerancia, con paciencia los unos a los otros en amor, en amor. Esta palabra tiene también muchísimo de enseñarnos a nuestra vida, pero vámonos al sentido práctico. El amor, se los voy a decir en poquitas palabras para que nos quede bien penetrado en la mente. Mis hermanos, el amor, la descripción del amor tiene muchas connotaciones. Obviamente
al decir la palabra amor, hablamos de sentimientos, amén. Hablamos de un sentimiento de afecto, hablamos de un sentimiento pasional entre el matrimonio, entre los novios, etcétera, inclusive, ¿verdad? Hablamos de tantas cosas, la afinidad entre amigos, etcétera. Habla de sentimientos primordialmente, pero hay una palabra que está aparte de todos estos, que no se refiere a sentimientos. Y yo les digo, bueno, en el idioma original utiliza un término diferente que yo, en mi opinión muy personal, diría que se hubiera inventado otra palabra en español para describir lo que Dios nos está diciendo aquí, en esto. Es la palabra ágape. La palabra ágape no tiene nada que ver con todos los demás sentimientos que les comenté hace un momento. La palabra ágape quiere decir servir. Es decir, si tú estás inclusive enojado con tu esposa, o enojada con tu esposo, o enojada o enojado con tu hijo, con tu hija, o los hijos enojados con sus padres, quiere decir que cuando necesite una ayuda, un apoyo, no sé, una actividad que les ayude, que les apoye, lo que estamos haciendo es amarlos. Es el verbo amar, es agapar. Yo digo, en mi opinión muy personal, debería de existir ese término para diferenciarlo de lo que es el sentimiento, agapar, ¿sí? Yo me siento más cómodo con decir agapar. Cuando tú te encuentras sin la suficiente humildad, sin la suficiente mansedumbre, sin la suficiente tolerancia, sin la suficiente paciencia por lo que te han hecho, pero ves la necesidad en la otra persona, entonces la puedes agapar. Es decir, si tu vecina, sea como sea, o tu vecino, sea como sea, ves que hay alguna necesidad, puedes ir a agapar a esta persona, es decir, puedes ir a amar a esta persona. Imagínense ustedes una vecina que es difícil de tolerarse, difícil de tenerle paciencia, pero vemos que esta vecina se encuentra muy enferma. Tal vez, imagínense de una situación de bronquios o algo así, y usted dice, no importa cómo sea, voy a calentar una jarrita de té y voy a llevarle y le voy a confortar con un té porque necesita esto en este momento. Imagínense el cambio que puede hacer en esta persona al momento de darle usted un servicio ágape a esta persona. Imagínense a un vecino difícil de soportar, ¿verdad? Pero que un día usted está viendo que este vecino está batallando con una llanta ponchada de su carro y su gato y sus herramientas no le sirven lo suficiente, pero dice, yo tengo herramientas que le pueden ayudar, pero aunque es muy difícil esta persona, voy a ir y le voy a ofrecer este servicio a este vecino. Lo que está haciendo usted con este vecino es agapar a esta persona. Amén. Por eso yo digo, esta palabra debería estar escrita en español en forma diferente, porque es el servicio lo que nos está pidiendo el Señor en esta palabra. Mis hermanos, aunque tengamos dificultades en nuestras relaciones, ya sea con vecinos, con compañeros de trabajo, con compañeros de la universidad, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la familia, aún así podemos agapar a estas personas, podemos darles un servicio, y esto es amar. Es lo que nos está pidiendo el Señor en esta quinta palabra de Efesios 4:2. Y ya para cerrar, mis hermanos, decíamos que vamos a sacarle jugo a estos dos versículos, amén. Yendo nuevamente al versículo 1 de Efesios 4, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mis hermanos, decíamos la dignidad cristiana que nos está pidiendo el Señor en esta palabra. Pero, ¿cuál es la vocación que nos ha dado el Señor? Y aquí no se está refiriendo a otra cosa más que la vocación espiritual que Él nos ha dado, que Él nos ha sellado en nuestro corazón, en nuestro ser. Es la identidad que tenemos nosotros como cristianos.
¿Cuál es el sello que ha puesto el Señor? Que nosotros somos de su propiedad. ¿Cuál es el sello que nos ha dado? Nos ha hecho sus hijos, mis hermanos. Esa es la vocación a la que se está refiriendo el Señor en esta palabra. Con esta vocación nos está diciendo: este es mi hijo, esta es mi hija. Esa es una vocación que tenemos que tenerla plenamente en nuestra seguridad. El Señor también nos ha hecho, conforme a su palabra, sus amigos, mis hermanos. Amén. Lo dice Juan en el capítulo 15, que nosotros somos sus amigos si hacemos lo que Él nos está mandando, lo que Él nos está dando como ordenanza. Y si llevamos a cabo esta palabra de Efesios 4:2, entonces el Señor nos está haciendo sus amigos. Eso es parte de la vocación que nos ha dado el Señor. Eso es parte del sello que ha puesto el Señor en nuestra vida. Amén. Algo más valioso todavía que el Señor señala en su palabra, que nos ha hecho su tesoro más especial. Mis hermanos, qué privilegio que el Señor nos ha llamado su gran tesoro. Imagínense, esa es la vocación que el Señor nos está dando en este momento y que nos está pidiendo que nos comportemos dignos, con una dignidad cristiana, porque tiene una gran retribución. Nuestro sello, nuestra identidad, nuestra vocación. Mis hermanos, y esto es con lo que tenemos que vivir todos los días. Tenemos que llevarlo a cabo, Señor, en nuestras vidas, porque el Señor tiene en cada momento estos regalos para darnos a nosotros. Estos regalos y estas retribuciones. Nuestra identidad, nuestro sello, nuestra seguridad en Cristo Jesús. Padre Santísimo, muchas gracias por tu hermosa y bendita palabra, mi Dios. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, y te rogamos que todos los días, Señor, esta palabra no se olvide, que la tengamos presente, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, para que tengamos esta vocación continuamente en nuestra vida, para comportarnos dignos como tú nos estás pidiendo, con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda tolerancia, con toda paciencia y en un amor ágape, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Qué bonita forma de cerrar esta serie, que no te gane la amargura, evitando tener conducta tóxica en nuestra vida. Y decía que qué bonita forma de cerrar este tema, sabiendo las hermosas promesas que tiene Dios para todos y cada uno de nosotros. Promesas de liberación, promesas de libertad de condenaciones, promesas de permanecer vivos eternamente y para siempre. Y sabiendo la opinión que el Señor tiene de nosotros, en primer lugar, que Él quiere borrar todas nuestras rebeliones de nuestra carne, considerándonos Él su especial tesoro. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es el pensamiento de Dios para nuestras vidas! Compartan, por favor, esta serie con tantas personas que no conocen mucho de las cosas de Dios. Que sea una oportunidad para traer e invitar a la salvación a las vidas de cada una de las personas en Cristo Jesús. La salvación, que es una promesa maravillosa para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto concluimos esta serie y el tema del día de hoy. Y ahora queremos invitarles, con el gran favor de Dios, en esta próxima semana, con nuestro importante tema. ¿Qué debemos hacer con el miedo? ¿Cómo manejarlo? Tema con el cual desarrollaremos lo que Dios tiene preparado para nosotros, aprendiendo cómo vencer al miedo, cómo combatirlo, cómo manejarlo, porque el miedo no proviene de Dios, y entonces es importante que conozcamos cómo manejar esto.
Ese es el tema que tenemos con el gran favor de Dios esta próxima semana en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Los esperamos para, como siempre lo hemos estado haciendo desde hace ya un año, estar conectados sábado con sábado para juntos crecer en la bendita palabra de Dios. En nuestras plataformas que ya hemos tenido, conectándonos para crecer juntos en la bendita palabra de Dios. Mientras tanto, les damos muchas gracias por estar conectados, por acompañarnos aquí en este estudio del día de hoy. Deseo de todo corazón que Dios los bendiga abundantemente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.